Mi mamá le manda un saludo a la iglesia, a cada uno de los hermanos. Tiene 95 años y todo el tiempo que estuve allá no cesaba ella de orar por nosotros. Ahí yo estando yo ahí, ella orando y clamando. Y la verdad que yo digo, wow, cuando uno, ¿verdad?, tiene bien metido al Señor en su corazón, uno se puede envejecer, pero Cristo permanece para siempre. Estoy contentísimo de estar de nuevo por acá. Ha sido un tiempo largo, pero la verdad, mire que le digo, lo necesitaba. Porque pude predicar en varias iglesias y pues el Señor pues se movió de una manera muy especial y conocí muchas personas que yo evangelicé cuando yo era niño, adicto a las drogas, y hoy son pastores y pude predicar en algunas iglesias de esas personas. Fue una cosa impresionante. Dije, Señor, te doy gracias, porque en uno de los cultos verdaderamente tuve media hora llorando. Era una iglesia pequeñita, había poquitos hermanos, pero me llevaron a mis tiempos cuando yo comencé ya en Puerto Rico en la obra. Hermanos, esas ancianitas con la, todo el mundo, no como aquí, que aquí está el grupo, por allá en aquella iglesia, los músicos estaban allá, todo el mundo tocando de todo, pero se sentía la presencia del Señor. A veces nosotros tenemos muchas tradiciones y a veces pues, pero donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Amén. Así que yo quiero que rapidito abran la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. La hermana Alicia me llamó y me dijo, pastor, hoy me toca a mí dirigir la oración y demás, y quiero poner algo allá. Yo, pues está bien. Entonces yo le di, no sé por qué me preguntó, pero me dice, ¿cuál va a ser el tema que va a traer en esta noche? Y yo le dije, el tema de esta noche es arrancando cabeza. Pero, amén, pero no es la cabeza de nosotros, sino la cabeza del diablo. Amén. Eso no se lo dije a ella, se lo estoy diciendo ahora. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Solamente un verso. Capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Puede sentarse. Gloria a Dios. Cuando me dijeron que la hermana Silvia estaba por aquí, yo dije, gloria a Dios, allá la hermana va a traer. La última vez que vino nos dio un batido de pepino. Yo no sé cuánto se acuerdan. Gloria a Dios, y la verdad que nos cayó bastante bien. Estaba contento por lo que estaba yo escuchando de la iglesia, lo que estuvieron apoyando la obra. Y esto no se trata de un pastor, esto se trata del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Creo y lo enfatizo y lo declaro, que cada una de las personas que Dios trae a este lugar, las trae con un propósito. Siempre he entendido que cuando las cosas comienzan a marchar como Dios quiere, el diablo se levanta. Una iglesia que no vive la perfecta voluntad de Dios, mire, el diablo está tranquilo. Lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos a meternos con Dios, cuando comenzamos a buscar de la presencia del Señor, entonces como que se revuelcan los demonios y comienzan a incomodar y a poner tropiezos. Y yo entiendo que ese es su trabajo, pero yo no me voy a detener, porque el diablo se levanta contra mí. Cuando el diablo se levanta contra mí, yo me voy a poner la armadura de Dios para contrarrestar todos los ataques del diablo. Me preocupo el día que Satanás no se levante contra mí, el día que el diablo no me haga la vida difícil. Ese día tengo que estar bien preocupado. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Cuando tu vida no es atacada por el enemigo, tienes que preocuparte. Cuando las cosas, hermano, comienzan a moverse a tu favor y que tú ves que todo va bien, pero tu vida espiritual, por eso me dolió lo que me dijo mi hermana ayer, posiblemente me está viendo, pero me decía ella a mí, porque yo el último culto la tuve que arrastrar para la iglesia, pero me dice a mí, el diablo no puede conmigo. Pero mire, cuando ella me decía eso,
Yo le decía entre mi hermano me estaba escuchando y yo decía, por eso no vas a la iglesia. El diablo no puede conmigo, por eso no tiene paz en tu corazón. El diablo no puede conmigo, siempre andas preocupada. El diablo no puede conmigo. Y hay una, imagínense, hay personas que confiesan una cosa pero viven otra. Cuando tú dices que andas en victoria, tu vida tiene que marcar la diferencia en medio de los problemas y de los ataques del diablo. Y la diferencia es, y lo acabo de leer ahí, que hay una palabra clave, no sé si me va a dar el tiempo, pero hay una palabra clave que se llama estar firme. Y si algo hoy existe en las iglesias, que no hay firmeza espiritual, en el primer problema veo que las personas se desesperan. Y el diablo, pues como sabe que nosotros somos personas muy frágiles y a veces le creemos más al diablo que a Dios. Hello. Nos desanimamos y pensamos que lo mejor que podemos hacer a veces para evitar confrontación es apartarnos del Señor. Entonces el diablo sabe esas cosas. Mire, el diablo sabe cuál es el proceder de un cristiano que abandona a Dios. Él sabe en el área que él te va a atacar. Él nunca te va a atacar por las áreas fuertes. ¿Y cuál es el área fuerte de las personas? El área fuerte de un cristiano es su fe, número uno. Porque la fe es la que nos ha mantenido hasta hoy aquí. Porque si yo le creyera al vecino, le creyera a mi hermana, le creyera a mi hermanito, le creyera a muchas personas, aún le hubiera creído a mi pastor, a mis pastores que tuve, que hubo un tiempo que no sé qué pasó, pero somos probados. Dicen amén. A veces somos probados y por menos en las personas que menos lo pensamos, vienen palabras que duelen, vienen palabras que nos hacen sentir un poquito inseguros. Hay palabras que nos hacen, que nos intimidan. Hay palabras que nos quieren manipular. Hay palabras que nos hacen sentir fuera de lugar. Yo entiendo esas cosas. Pero también entiendo que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? También entiendo que cuando el diablo se levanta contra mí para atacarme, aleluya, yo tengo a Cristo como un poderoso gigante. Porque yo tengo que pelear las batallas que le pertenecen al Señor. Él lo dice, Jehová es mi guerrero. Tú simplemente estás siguiendo el que está peleando la batalla. Tú simplemente estás apoyando y creyendo lo que Dios está diciendo a través de ti. Por eso que cuando el apóstol Pablo habla, él tiene que marcar la diferencia en el pueblo de Dios. Pablo no era ignorante de los ataques del diablo. Muchas de las cosas que nosotros tendemos a olvidar es precisamente que el ataque del diablo es simplemente para sembrar duda. Yo antes pensaba que simplemente me quería apartar de la iglesia. Te voy a explicar esto rapidito. Cuando el diablo siembra duda en las personas, se le hace más difícil creerle a Dios. Amén. Porque cuando hay personas que se apartan de la iglesia por un problema, pues cuando el problema se resuelve, vuelven al Señor. Pero el que se aparta, que con duda en su corazón, porque Dios no obra en las dudas, ¿verdad? La persona que vive una vida de duda, Dios no puede obrar porque eso es incredulidad. Entonces yo creo que tú y yo tenemos que entender cuál es nuestra posición en el Señor. Tú tal vez te has hecho esa pregunta: ¿cuál es tu posición en el Señor? ¿Para qué el Señor te llamó? Porque cuando el día que nos convertimos, valga la redundancia, todo me iba bien. Cuando yo me convertí, mire hermano, eso era un gozo, una alegría. Yo salía a la escuela, evangelizaba a todo el mundo. El Espíritu Santo caía sobre mí. Mire, yo doblaba las rodillas y sentía la presencia del Señor. Entraba por la puerta y estaba temblando. Y en una experiencia, y todos los días llegaba a mi casa y llegaba tarde y me metía a la cocina y me podía servir un poquito de comida. Y ahí estaba hablando en lengua y alabando y glorificando al Señor. Eso fue mis comienzos. Gloria a Dios que mi comienzo fue así, tu comienzo también fue así. Pero al pasar el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Ya no sentía la presencia de Dios, y no que Dios no estaba, pero ya no sentía la misma presencia, no sentía el gozo, y poco a poco mi vida empezó a menguar y no me daba cuenta. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando ya me sentaba en la última banca, cuando faltaba los cultos, cuando no tenía ningún interés por las cosas de Dios, ahí entonces me di cuenta. ¿Ve? Y todos nosotros, mire, todos nosotros pasamos por esa experiencia. Eso se llama el primer amor. Cuando estamos ahí, hermano, que no queremos que nos hablen de otra cosa, sino de las experiencias en el Señor. Pero cuando llega el momento
que nosotros decimos: Padre, pero si tú eres mi pastor, ¿por qué me siento solo? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? En las noches, en medio de los problemas, Jehová es mi pastor, pero a veces nos sentimos solos. Es más, a veces decimos: Jehová es mi rey, y vivimos en tanta necesidad. Y el diablo quiere que nosotros creamos a las circunstancias que nos presenta la vida. Si tú supieras que tú estás en la prueba del Señor, si tú supieras que tus problemas, que tus tentaciones, todo eso está en control de Dios, no lo saques del control de Él. Porque tú quieres manejar tu propia vida en las circunstancias. Eso es lo que quiere el diablo. Porque una vez tú quites la mirada del Señor, entonces las cosas se hacen más difíciles. Si es en el Señor, pasamos tantas pruebas, no se diga sin el Señor. Entonces yo creo que podemos describir en esta noche 3 cositas que, si me da el tiempo, y estas cositas tienen que ser 3 armas que usa el diablo para detener nuestro crecimiento en el Señor. La primera que el Satanás usa es lo que nosotros vemos. Voy a explicar esto con calma, para que nosotros conozcamos cuáles son las artimañas del diablo. ¿Sabes? Cuando una vez estaba viendo una película de que iban a robar un banco y tenían como a 4 a 5 perros Doberman que lo estaban entrenando para robar un banco. Y yo me impresiono con esas películas así como lo hacen. Y estuvieron meses y meses y meses viendo a la hora que el banco abre, viendo a la hora que el banco cierra, viendo qué día viene menos gente. Y luego que ellos pudieron analizar todas las circunstancias, todas las situaciones a favor de ellos, entonces lanzaron ese error y fue un éxito. El diablo trabaja de la misma manera. Esas son maquinaciones. Comienza a trabajar un plan diabólico en contra de tu vida, en contra de tu vida personal, en contra de tu intimidad, porque él lo está planeando. Porque de la única manera que te puede derribar es que tú quites la mirada del autor y consumador de la fe. Entonces la vista es peligrosa. Es más, la Biblia dice que la ventana al mundo son nuestros ojos. Comenzamos en nuestra necesidad, porque mire, las cosas no suceden porque suceden. Cuando tú comienzas a tener necesidad de cosas, porque todos necesitamos algo. Cuando yo estaba allá con mi familia, no me necesitaban nada, hermano. Me tenían como un rey, no me quería venir. No crean, no, sí, yo me quería venir. Pero me atendían mejor que Santa Claus. No tenía ninguna necesidad. Y no que aquí tenga necesidad, simplemente que allá lo que tenía eran ¿cómo se llama esa palabra? No, caprichos, no, apetitos, deseo de comer cosas de Puerto Rico. Antojos, alabado sea el Señor. Amén, la pegaste. Tenía esos antojos y a la verdad que esos antojos pues me satisfacían. Pero en nuestro diario vivir comenzamos a contemplar las cosas de acuerdo a nuestra necesidad. Nuestra necesidad nos hace ver las cosas. Antes tú no estabas interesado tal vez en una casa. Tú te conformabas con el apartamento que tenías y le decías: gracias al Señor por este apartamento que tengo. Tengo un techo, llego a mi casa, tengo aire acondicionado y estoy bien. No te preocupabas. Amén. Porque en nuestro país, hermano, a veces vivieron los arrimados, otros no. Hay personas que tenían un montón de cosas, pero estoy hablando de lo general. Y le dábamos gracias a Dios por ese apartamentito. Teníamos un carrito que a veces nos prendía y a veces no, pero estábamos contentos. Teníamos un trabajo que aunque no ganábamos mucho, pero sacábamos lo suficiente para poder suplantar nuestras necesidades. ¿O no es así? Y íbamos a la tienda y no nos importaba si nos metíamos a la tienda de segunda. A mí me pasó una vez, hermano. Yo no sé si fue castigo del Señor, pero iba por una campaña, ya era tarde, y yo lo conté aquí, me metí, yo dije: Dios mío, si voy a mi casa, no me da tiempo. Llamé a la gallinita para que trajera sus pollitos, yo le iba a esperar a la iglesia. Pero con la ropa sucia no iba a estar en un culto y a mí me tocaba tocar. Pues me metí allá a la segunda. Me escondí. Que nadie me viera porque le habían dado mala fama a la
la segunda. Yo sé que aquí nadie va a la segunda, solo yo. Amén. Sí, te lo voy a creer. Y cuando llegué ahí que me estaba escondiendo, vi una camisita, esta me gusta. Y consigo un pantalón y este combina. Cuando había unos zapatitos, muchachos, salí bien. Pero mire, y cuando voy a la caja, una hermana que va para la iglesia está ahí comprando. Ay, hermano, pagan, Dios le bendiga. Y no me pude hacer el loco. Dios le guarde a que le vine a comprar una ropa a un hermano. Pero no digan que hermano. Ay, Señor. Cosas que a veces nosotros ni nos imaginamos que nos van a pasar. Y luego ya no deseamos el apartamento que un día le damos gracias a Dios. Ahora comenzamos a menospreciar precisamente las cosas que Dios nos dio y nos bendijo. Porque queremos cosas mejores y no hay problema en eso. El problema es la vista. Porque las cosas que nosotros miramos, el diablo entonces las convierte en placer. Y lo que antes no era necesidad, simplemente era un lujo, tú lo comienzas a ver como necesidad. Y esa es la trampa del diablo. Él quiere que tú veas las cosas no como antes. Porque cuando yo miraba un carro caro, un Corvette o un Monte Carlo, yo lo miraba pero simplemente para gozarme. Porque sabía que no podía comprarme uno. Me conformaba con... No, que ya no existía en ese tiempo. Me conformaba con el Dodge Charger que tenía 318, 1974. Santo, la pastora volvió a lo que vamos a sacar. Aunque después me diga otra cosa. Entonces Satanás sabe que si logra poner deseos en tu vista, entonces comienzas a vivir por lo que ves y no por lo que le has creído al Señor. Ese es el problema de los ojos. Porque entonces vemos las cosas para codiciarlas. Y eso es lo que se está viviendo en este tiempo. No conocemos, hermano, las artimañas del diablo son terribles. Cuando ella atacó a Eva, Eva contempló el fruto y Eva declaró estas palabras: árbol codiciable es este para alcanzar sabiduría. Fueron su vista, fueron sus ojos. ¿Cuál era la necesidad de Eva, hermano, de tomarle el fruto? Ninguna. Si lo más que tenían allá era calabaza. Lo más que ella tenía allá eran frutas. Porque la vista se conecta con lo natural. Por eso dice la Biblia que el hombre no anda por vista sino por fe. Esa es la diferencia, ese es el nivel del hombre espiritual. Es bien fácil caer en ese enredo del diablo. Ya no contempla las cosas, hermano, como las contemplaba antes. ¿Y qué sucede con esto? ¿Será malo, pastor, tener una casa grande? No. ¿Será malo tener un carro bueno? No. ¿Será bueno tener? No, es que mire, hermano, podemos estar toda la noche enumerando que todas esas cosas no son malas. El problema es que entre más responsabilidades tú tienes con el mundo, más te tienes que dedicar a él. Y entonces comienza a apartarte poco a poco. Pero hay personas que, hermano, han perdido hasta su vida. Se han metido a comprar cosas que después no saben ni cómo hacer. Ya no vienen a la iglesia, están bien afanados en el trabajo, están enredados en un montón de circunstancias y un montón de... ¿Por qué? Porque has puesto tu mirada no es lo que la palabra del Señor dice. Porque tú puedes tener todas esas cosas, pero hay una palabra para ti: estar firme. Y cuando hay firmeza de parte del Señor, puede venir lo que venga, tú no vas a ser movido. Porque nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. Si esa es la ventana que nosotros contemplamos las cosas, entonces contempla las cosas del nivel espiritual. Porque el hombre espiritual puede discernir las cosas espiritualmente, mas el hombre carnal no puede percibir lo espiritual. Pero el hombre espiritual puede percibir las dos cosas, lo carnal y lo espiritual. Esa es la diferencia. Entonces, si yo entiendo que mis ojos tienen que estar viendo en lo natural, yo voy a llevarlo al área sobrenatural, en lo que no se ve. Y las cosas que no se ven, dice la Biblia, son las que están arriba en el cielo. Amén.
¿Cuántos aquí han visto la casa que Dios le tiene en el cielo? No, yo no. Ni me las imagino cómo es. Porque el Señor me preguntara, escuche esto bien, escuche esto. Si el Señor me preguntara a mí cómo yo quiero hacer mi casa, pensaría primero en lo natural, en lo que yo conozco aquí en la tierra. ¿O no es así? Porque somos gente terrestre. Pero por lo tanto, cuando se habla de lo que Él tiene preparado en el cielo, no es para que lo veamos en lo natural, pero para que lo creamos en el ámbito de la fe. Es más, Él dice, voy a preparar lugar para vosotros. Cuando alguien va a hacer una casa, le tiene que dar un plano y dice cómo la quiere. Pero en el cielo, esto es asunto del arquitecto perfecto Jesucristo, porque Él sabe qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que a ti no te agrada. Voy a empezar a predicar, deme 5 minutitos más. Esta era mala la introducción, hermano. Los ojos. El otro punto que quiero tocar es lo que creemos. Lo que creemos. Permítanme un momentito. Tengo mucho frío. Bueno, lo que creemos, ¿no? ¿Se me fue frío? Pues sí. Lo que creemos es importante. A veces Satanás nos hace creer. Y ahorita me va a poner pesado. A veces nos hace creer para qué seguimos pidiendo a la iglesia. Nos hace creer que nuestra enfermedad es parte de nuestra vida. Nos hace creer, aleluya, que esta es la manera que Dios diseñó para que tú vivieras. El diablo quiere, escucha esto, iglesia. El diablo quiere que tú vivas en derrota y tú te lo creas. Él quiere que ya no se puede seguir más, que ahí terminaste. Y comienza nuestra mente a maquinar ni siquiera lo que hiciste. Mi hermana me dice, yo estaba durmiendo en el basement, abajo. Y ella, para consolarme un poquito, porque estaba solito allá, me dice, ten cuidado que allá hacen ruido y meten miedo. El que venga para acá para meterme miedo va a salir volando yo no sé por dónde. Aleluya. Porque ni le tengo miedo al ruido, ni le tengo miedo a los movimientos, ni le tengo miedo a la sombra. Porque el que cree en Cristo, oh, gloria a Dios, no le tiene miedo a las tinieblas. Es más, la iglesia no tiene que tenerle miedo al mismo diablo. Pero nosotros a veces nos atemorizamos y no creemos la palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el diablo quiere que tú creas en lo que cree el mundo. Hoy se venden un artículo y todo el mundo lo compra. Una vez salió, y esto lo aprendí, ahí salió el té de un chino por allá, el green tea ese, que te cura del cáncer, que te cura del asma, que te cura de todo y que te hace bonito. Bueno, yo soy bonito por naturaleza y un montón de cuestiones. La gente lo compra porque creyó que, porque salieron 4 o 5 individuos diciendo, mira, yo era bien viejo, ahora estoy bien joven. Antes me dolía la pierna, ahora no me duele nada. Antes no podía levantar esta mano y ahora puedo. Y la gente cree. ¿Sabes? El diablo quiere que tú creas lo superficial. El cristiano tiene que creer en el área de la fe. Yo no creo, hermano, si me dicen, ¿tú has visto a Dios? Nunca lo he visto. Pero lo he sentido. ¿Cuánto han sentido aquí la presencia del Señor? Voy allá y me encuentro con una gran escena que un joven me dice, después de haberlo conocido desde niño, creciendo en el evangelio, y decir, ya no creo en Dios. ¿Cómo le hablo yo a una persona así que me dice no creo en Dios? Y hay muchas cosas que nosotros decidimos by choice not to believe.
En otras palabras, hay cosas personales que uno mismo decide si cree o no cree. Pruébame que Dios existe. Pruébame que Dios no existe. ¿Tú quieres que te pruebe que Dios existe? Pruébame que Dios no existe. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites y el hijo del hombre para que te acuerdes de él? En otras palabras, hermano, yo no veo el viento, pero lo siento, alaba. La Biblia dice que no sabemos de dónde viene y a dónde va. ¿Ah? Yo no sé cómo funciona la matemática de mi carro. Yo no sé todo eso cómo está. Los mecánicos trabajan, pero no saben muchas cosas de cómo esas combustiones, esas explosiones, todas esas cuestiones para que el motor pueda moverse. ¿Alguien se inventó eso? Pero yo lo creo, aunque no lo veo. Y yo no estoy para ver, yo no estoy para creer, aleluya, si veo a Dios o no lo veo. La Biblia dice, aleluya, que Dios es real, porque los cielos cuentan su gloria. A mí nadie me tiene que contar que el sol está ahí porque vino por la naturaleza. No está ahí porque Dios lo puso. ¿Quién me puede decir a mí cuando una persona condenada por una enfermedad mortal, un cáncer, un SIDA, se convierte a Dios y los mismos doctores dicen, yo no sé cómo esta persona está limpia? Hay una palabra: creerle a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios en todas las esferas de tu vida, no en las cosas que te agradan, no en las cosas que te hacen sentir bien, no, creerle a Dios por lo que Él es, creerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y el diablo todos los días siembra dudas en aquellas personas que creen en Dios. El que Él tiene en su saco ni se preocupa por ellos, o sea, son presas de ellos. Es más, ¿quiere que te diga una cosa? Eso que Él tiene en el saco es mi deber y tu deber de irlos a sacar de ahí. Si no creen, muchos de ellos es porque nadie le ha hablado la palabra del Señor. Si no creen, es porque muchos de nosotros no hemos parado a darle una palabra de esperanza al necesitado. Entonces le dije, puede ser ateo, pero yo conozco a un Dios que todo lo puede. Y Él te va a hacer entender todas las cosas que hoy tú estás confundido. Me monté en el carro, yo dije, me llevó a la tienda y yo dije, me puse a cantar. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti. Y empecé a cantar una alabanza. Y él me miraba con el radio, me miraba con el rabo del ojo y apagó el radio. Y yo sigo, creo en ti, porque si no creyera. Y comencé a adorar al Señor. Llegamos a la tienda y dije, gracias a Dios que permitió que llegáramos a la tienda. Él seguía caminando conmigo. Aleluya. Fuimos a buscar unas cosas y dije, bendito sea el Señor, encontramos lo que buscamos. Nos montamos en el carro y decimos, antes que salgamos, vamos a hacer otra oración. Padre, te doy gracias por tener aquí a este varón conmigo, Señor, y para que nos pueda llevar con bien a nuestro hogar. Gracias, Señor. ¿Qué estoy haciendo yo? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Que me digan que es ateo es mi problema, es mi trabajo predicar, enseñar, aleluya, porque yo no le voy a permitir que el diablo, aleluya, le robe la mente a un joven o a una persona simplemente porque confiesa lo que un hijo del diablo ha confesado. La fe viene por el oír, hermano, y el oír la palabra de Dios. Cuando el hermano Antonio me llamó por teléfono, me llamó bien triste, bien aconjado, hace tiempo que no estaba conmigo. Un montón de circunstancias en su vida, valga la redundancia. Yo le dije, ¿sabe qué? Ven a la iglesia, varón. Da el primer paso. Tú no te créele a Dios. Porque como dice el libro de Mateo, que el que cree todo es posible. ¿Ustedes me están entendiendo? Pero si me pongo a decirle, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer y todo, no. Hay que entender que en el Señor está la verdad. El diablo quiere destruirnos a cada uno de nosotros en la duda. Muchas personas que dicen,
no, pues en la iglesia está pasando esto, está pasando lo otro, está pasando aquí. Y comenzamos a creerle al diablo. Pero yo le creo a Dios. Le creo a Dios. ¿Sabe por qué le creo al Señor? Porque el mismo que nos llamó, Él también nos capacitará. Y el mismo que capacita nos perfeccionará hasta el día de su venida. No somos una iglesia perfecta, porque estamos en el proceso de Dios. Estamos en el proceso de Dios. Y yo le creo a Dios. Y lo último, amén. Si me gusta. Estas no son mis gafas, estas me las encontré en el avión. Hablé de los ojos, de lo que creemos. Ahora voy a hablar de lo que nosotros hablamos. El diablo sabe que en esos tres niveles se mueve la iglesia. En lo que vemos, en lo que creemos y en lo que nosotros confesamos. Pedro en cierta ocasión le dijo al Señor: Señor, si me es necesario morir contigo, lo voy a hacer. Declaró unas palabras que humanamente suenan muy bonito, ¿verdad? Que alguien pueda dar la vida por una persona, porque eso mismo le enseñó el Señor. El Señor le dijo, bien, dice que bienaventurado es aquel que puede dar la vida por otra persona. Pedro lo entendió así. Pero lo que Pedro no entendía era el contexto de lo que nosotros hablamos. Hay personas que hablan para herir. Sus intenciones es herir. Sus intenciones es hacer daño. Sus intenciones es poner división. Sus intenciones son malignas. Y uno tiene que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, porque la Biblia dice que el hombre dará cuenta a Dios por cada palabra que sale de su boca. Una vez el niño andaba corriendo para arriba y para abajo, tumbando todo, y la mamá ya no aguantaba. Y le dijo al esposo: calma ese niño, que ya yo no puedo con él. Y el esposo, con toda la sabiduría que Dios le ha dado: la culpa es tuya. ¿Y por qué? Porque desde chiquito le han dicho que es un burro. Hello. La Biblia dice, hablando Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo le creo eso. ¿Y tú le crees eso a Dios? El Señor te dice que Él te ha tomado a ti por hijo. Dice la palabra del Señor que somos familia del Señor. Aún la palabra en el libro de los Salmos dice: sean gratos los dichos de mi boca, lo que yo digo, y la meditación de mi corazón. El diablo usa aquellas palabras cuando alguien habla en contra tuya, maldición contra ti, que declare palabra de maldición. Mi hermano me contaba que hubo allá en la iglesia un problema bien grande, y él vio la injusticia que se estaba haciendo, y él se paró firme porque no soportaba la mundanalidad y el descaro que había en la iglesia. Pero antes que se fuera, iba a decir las tres verdades. Y alguien se levantó defendiendo lo malo, defendiendo lo que no es de Dios, y le dijo: yo te maldigo a ti. Así le digo a mi hermano. Y mi hermano dijo: bueno, que la maldición caiga sobre mí, sobre mi esposa y sobre mis hijos, si yo no estoy en lo correcto. Y así, en menos de un mes, ese hombre estaba en adulterio, tirado en el mundo de cabeza. ¿Me alegro de eso? No, porque ninguna espada forjada contra los hijos de Dios va a prosperar. Aunque te digan lo que te digan, tú no creas lo que sale de la boca del mismo diablo. Créele a Dios. ¿Quién tú eres en lo que Dios está haciendo? ¿Quién tú eres? La palabra que te ha declarado. ¿Quién tú eres? Hechura del Señor. Tú no eres lo que el diablo dice que tú eres. Tú no eres lo que los hermanos dicen que tú eres. Tú no eres de lo que la gente dice que tú eres. No son tus errores lo que marcan tu vida. Es lo que Dios está haciendo hoy con tu vida.
cuando nosotros decimos ya no, estamos en ese proceso. Por lo demás, hermanos, esa palabra es poderosa. Por lo demás, hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo y estar firme. La palabra firmeza se le da al soldado. La persona que no es firme hoy se goza y mañana viene atribulado a la iglesia y no quiere hablar con nadie. Y cuando le da la mano a uno, se la da. Mejor le agarró la lengua. ¿Está entendiendo? Estar firme significa que tú has entendido el mensaje de la palabra. Estar firme significa que tú has puesto tu mirada, aleluya, en el autor y consumador de la fe. Estar firme, hermano, no es balancear nuestra vida en lo que nosotros pensamos que es correcto. Mi hermano me dijo un dicho que nunca lo había escuchado. Yo lo arreglé, porque a mí me gusta, yo no sé, a mí me gusta arreglar las cosas. Yo le dije, yo te lo voy a arreglar, le dije. Pues dilo. Donde resbala un mono, un hombre se mata. Porque ellos son diestros. Y tú no crees que no te puede pasar a ti, te puede pasar peor. ¿Estás entendiendo? Porque miramos a las personas bajo autoridad, bajo nuestra autoridad, pero no sabemos que somos frágiles y podemos sufrir si nosotros no entendemos el mensaje de Dios. No estoy hablando aquí de perfectos, no, estoy hablando de aquí de aquella persona que tiene que ver por sí. Aquí no dice que el Señor te va a vestir con la armadura de Dios. Tú tienes que vestirte con la armadura de Dios. Tú tienes que procurar en tu vida. Si tú quieres tener victoria, si tú quieres vivir una vida, hermano, llena de gozo, de alegría. Yo sé que vienen momentos de lágrimas. A veces decimos palabras en que después nos arrepentimos. ¿Por qué dije esto? Sí. Entonces nosotros tenemos que buscar la reconciliación con Dios y pedirle perdón a nuestros hermanos que hemos ofendido o que hemos dicho algo que está fuera de lugar. Eso no te va a hacer a ti menos, o que la gente diga, no, humíllate y Dios te va a ensalzar. Porque esto no se trata de lo que el diablo ha querido sembrar. Esto se trata de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que el diablo haga su trabajo, pero yo voy a hacer el trabajo del Señor. Puesto de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar y que usted se lleve esos tres pensamientos. El ojo, lo que creemos y lo que hablamos, lo vamos a hacer en fe en el Señor. Si tú quieres de ahora en adelante caminar en la victoria de Cristo, no la del hombre, tú quieres caminar en la victoria de Cristo, yo simplemente te digo, créele a Dios en todo momento. ¿Usted me está entendiendo? Créele a Dios. Vamos a orar por la familia de él. Gloria a Dios, que su familia está pasando por circunstancias bien difíciles y situaciones. Aleluya. Si una persona viene a la presencia del Señor, es porque le ha creído a Dios. Y si nosotros le creemos a Dios, Dios lo va a hacer. Porque para el que cree, todo es posible. Si alguna otra persona tiene necesidad espiritual, necesidad de urgencia, que quiere algo de verdad con el Señor, que se quiere levantar en el rapto de la iglesia, que no se quiere quedar como un miembro más en la iglesia, sino que quiere volar cuando suene la trompeta, mira, este es el momento para que tú vengas aquí a rendirte al Señor. No lo hagas por mí, hazlo por tu necesidad. Hazlo porque el Señor te ha dicho a ti que tú tienes que creerle a Dios. Y el que le cree a Dios no se va a ir con las manos vacías. El que le cree a Dios va a tener victoria en medio de la tormenta. ¿Tú quieres sentir paz? Hoy es la noche. Padre, te doy gracias. Mira este joven y su familia, Señor, que están atravesando muchas dificultades, Señor. Están atravesando muchas circunstancias y situaciones
que producen dolor y producen tristeza. Pero él ha venido aquí porque él ha creído esta palabra. Él ha entendido que solamente tú tienes la palabra de liberación. Tú tienes la palabra de poder. Porque cualquier cosa que pidamos al Padre creyendo, Él lo hace. Y si nos unimos en un mismo espíritu, aleluya, cualquier cosa va a ser liberada por ti, Señor. Yo rompo cualquier cadena del diablo, cualquier atadura, cualquier vicio, cualquier división que pueda existir, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro palabra de victoria sobre esta familia, en el nombre de Jesús. Derribo murallas y paredes y todo aquello que se levante. Lo declaro, Señor, lo declaro, lo declaro. Lo declaro porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, porque tú eres Rey soberano, Dios eterno, príncipe de paz. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Oh Dios eterno, mira nuestra hermana María, llénala, Señor, de tu presencia. Llénala de tu poder. Llénala cada día de sabiduría y temor de lo alto. Que ella te pueda seguir con su familia, Señor, poniendo su mirada en las cosas de arriba y llenándose de ti cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre eterno, yo puedo un cerco alrededor de esta joven. Que esta mente, Señor, sea cubierta con tu presencia. Y yo reprendo cualquier actividad del diablo, cualquier acechanza de las tinieblas que quiera venir a atormentar esta vida, a poner todo el tropiezo. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro palabra de victoria. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando. En el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso al Señor. Y a su nombre. Puedo tomar asiento, hermano.